Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes para compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Gracias por aquellas personas que están sacando tiempo para escucharlas, para compartirlas. Les recuerdo, si les gusta, denle like. Y aquellos que no se han suscrito, suscríbanse para que les sigan llegando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y lo he titulado La palabra de Dios, remedio eficaz. Y vamos a leer lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces vemos el poder de la palabra en esta pequeña porción. Esta palabra es especial porque si nosotros hemos experimentado cuando vamos a la palabra, cómo el Señor empieza a transformar nuestra mente, a transformar nuestro corazón a través de ella. Por eso dice que es eficaz, porque hay un propósito divino por el cual el Señor la envía a su vida y a mi vida. Entonces el Señor la envía y empieza a hacer esa obra renovadora en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de que aunque el hombre externo se va desgastando cada día, el interno cada vez se está renovando. ¿Por qué? Porque la palabra que va haciendo sigue obrando en cada uno de nosotros. Es eficaz porque produce el efecto esperado por Dios. Entonces, también, ¿qué hace? Esa palabra que es como espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestra intimidad. Entonces divide nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es ahí donde en nuestra voluntad nosotros decidimos si obedecemos los deseos de la carne o los deseos de Dios. Pero también ese espíritu se fusiona con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengamos una comunión con el Padre. Entonces es maravilloso esa palabra de Dios, lo que hace en cada uno de nosotros. Usted y yo podemos leer libros de motivación personal, leer libros de positivismo, y puede que eso toque nuestras emociones y surge efecto en ciertas actitudes nuestras, pero no va a cambiar nuestra vida, no va a transformar nuestro corazón. En cambio, acá la palabra de Dios tiene poder para transformarnos, tiene poder ¿para qué? Para santificarnos. En Juan 17:17, Jesús estaba orando por los discípulos y le estaba diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Entonces esa palabra nos santifica. ¿De qué manera nos santifica? Conoce, desnuda todos nuestros pensamientos, todas las intenciones y las inclinaciones de nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón es perverso y engañoso, y Dios lo conoce, y a través de su palabra empieza a mostrarnos como en un espejo cómo está nuestro corazón frente a la santidad de Él. Entonces todo aquel que es afectado por Dios y esa palabra empieza a cumplir el efecto esperado por Dios, el propósito divino en cada uno de nosotros, entonces empieza a cambiar nuestra mente carnal y pone los pensamientos de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces empieza a renovar nuestro entendimiento, entonces empieza a crear un nuevo corazón en nosotros, donde nuestras inclinaciones van cambiando, porque la palabra de Dios por eso dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Está la voluntad de Dios ahí, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos el propósito de la palabra de Dios, de perfeccionarnos cada día más y más.
Y dice enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esas obras perversas de nosotros por la inclinación de nuestro corazón a la maldad van siendo cambiadas por buenas obras. ¿Por qué? Eso es a través de la palabra de Dios que empieza a redarguirnos, empieza a desnudarnos cómo estamos, empieza a mostrarnos, porque nosotros antes cuando estábamos en las tinieblas no éramos conscientes de cuánta maldad había en nuestro corazón, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Y una muestra vital de lo que dice acá en Hebreos 4:12, que dice que penetra hasta partir del alma y el espíritu, o sea, tocar hasta nuestra parte física, ser afectada por la palabra de Dios, las coyunturas y los tuétanos. Lo vemos cuando leemos Jeremías 37, vayan conmigo. Dice así, y ya en otras ocasiones he leído, he compartido con ustedes, pero no muy a fondo lo que dice Ezequiel 37, pero vemos cómo podemos apoyarnos con esta parte de Ezequiel 37, lo que dice en Hebreos 4, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová, palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, o sea, obedeció, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué maravilloso como podemos ver en su palabra cómo el Señor envía a este hombre, a Ezequiel, como nos envía a usted y a mí, para profetizar la palabra de Él, para dar vida, hacer algo especial en estos huesos secos. Y eso éramos usted y yo, y esos son muchos de nuestra familia, huesos secos. Y dice que él fue y profetizó que lo que Jehová había dicho, palabra de Dios sobre esos huesos. Y empezó a haber un movimiento, y ahí vemos cómo penetra esa palabra de Dios. Dice que entra y penetra las coyunturas y los tuétanos. Y aquí dice que empieza a haber un movimiento especial y se juntan cada hueso con su hueso. Y dice que, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió. Entonces vemos cómo todo nuestro ser es penetrado por la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios no viene sola. Esa palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, tiene todo el respaldo de Dios para cumplir el efecto deseado en cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor envía esa palabra, entonces es para traer vida. Él trajo vida a cada uno de nosotros. Si nosotros leemos en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna.
y ellos tienen testimonio de mí, dan testimonio de mí. Esto le estaba diciendo Jesús a los escribas y a los fariseos. Les dice: ustedes que son tan estudiosos de la palabra, ustedes que buscan la vida eterna a través de la ley, porque no se dan cuenta que la palabra está mostrándoles el autor de la vida eterna. Cuando Jesús habla con los discípulos y los discípulos le dicen: Señor, pero es que la multitud se está yendo hacia atrás porque tus palabras son duras. ¿Qué les dijo él? Recordemos en los que tuvieron la oportunidad del mensaje pasado. Le dijo: si ustedes también se quieren ir, váyase. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta palabra es vida eterna en cada uno de nosotros. Nosotros, cuando nos encontramos con el Dios de la palabra, no volvemos a ser iguales. Por eso tenemos que hacer lo que dice en Romanos 12:2. Que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad de Dios, que es agradable, es buena para nuestras vidas. Empezamos nosotros a través de la palabra a cambiar esta mente carnal y a tener los pensamientos de Cristo, pero es necesario que permitamos que el Señor cumpla ese propósito en cada uno de nosotros. Si leemos en Isaías 55, 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos que así como nosotros vemos la lluvia cuando desciende, que viene con un propósito, el propósito de Dios para darnos el sustento a usted y a mí. Entonces dice que esa lluvia no vuelve a él, sino que ¿qué hace? Se riega y riega esa semilla para que germine y dé ese fruto. El Señor nos creó con necesidades físicas y espirituales, y el Señor suple cada una de esas necesidades, pero hay necesidad de ir a sembrar esa semilla para que haya ese alimento, para que el Señor siembre esa siembra. ¿Qué hace con la lluvia? Empieza a regar ese agua para que produzca ese fruto. Hay algo que tenemos que hacer usted y yo. Nosotros tenemos que ir a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Esa palabra va con ese propósito divino, para que esas vidas sean cambiadas, sean transformadas, para que esas vidas no vuelvan a ser igual, así como nosotros no somos igual que cuando no conocíamos del Señor ni al Dios de la palabra. Entonces vemos que el Señor suple las necesidades que Él sabe que nosotros tenemos, pero es necesario, así como es necesario ir a sembrar esa semilla para que dé ese fruto la tierra. También es necesario que nosotros llevemos esa semilla, pero también para que nosotros tengamos ese alimento espiritual, nosotros mismos tenemos que coger la palabra de Dios y poder escudriñarla. Vemos en Josué 1 que el Señor, que le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, pero también le está diciendo: medita en este libro de la ley de día y de noche, las 24 horas, y guárdala y ponla en obra, para que todo lo que hagas sea prosperado y te salga bien. Entonces el Señor nos está diciendo también a nosotros hoy: medite en esa palabra para que conozca en ella mi voluntad, para que adquiera la sabiduría, para que todo lo que usted haga vaya ya con la bendición mía. Y quien no quiere hacer algo y tener la seguridad de que ya lleva el sello de la bendición de Dios en la obra de sus manos. Entonces, pero hay una parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros, y es meditar en esa palabra, y no solo meditarla, es llevarla a otras personas. En 2 de Timoteo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahí Pablo le estaba diciendo a Timoteo: predica la palabra de Dios
A tiempo y fuera de tiempo, ve en cada momento una oportunidad de predicar la palabra. Y qué bueno, hermano, que porque hoy nos lo está diciendo a nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a llevar la palabra. Así como dice que Él envía la palabra y esa palabra va y hace lo que Él quiere, o sea, está sujeta a su voluntad. También nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios y cumplir el propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros llevemos esa palabra. Nosotros no somos Espíritu Santo, no nos tenemos que preocupar por nosotros convencer a las personas. Dios cumple ese propósito en cada persona, porque esa palabra va con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que convence. Entonces vemos tan especial que no tenemos que vivir con esa carga de que ya la llevamos, pero es que Dios no nos va a pedir resultados de haber hablado la palabra, sino que nosotros tenemos que hablar la palabra y no más. Y cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él nos va a decir, por haber cumplido con ese mandato, buen siervo y fiel, entra en el reposo del Señor. Que no nos diga siervos inútiles, porque ya sabemos qué le pasa al siervo inútil. ¿El lanzado para qué? Para que sea quemado. Entonces tenemos una misión muy grande de nosotros llevar su palabra, y nosotros hemos experimentado cuando nosotros estamos en angustia, en aflicción, cuando recibimos una mala noticia, lo primero que vemos es todas las soluciones cerradas, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra, leemos en el Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vemos que esa palabra de Dios trae a nosotros paz, trae sabiduría para que nosotros no nos enloquezcamos, para que nosotros no tomemos decisiones que lo que van a hacer es hacernos meter las patas y traernos consecuencias. Tal vez usted me está escuchando hoy y puede llegar a usted un recuerdo de algún día que usted estuvo desesperado y no escuchó la palabra de Dios, se le olvidaron los atributos de Dios porque no fue a la fuente, entonces no tenía esa paz y tomó decisiones desesperadas, y hasta el día de hoy está recibiendo consecuencias por no haber tomado decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es muy necesario, cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, su palabra, y la guardamos, porque puede que hoy no nos acordemos de ciertas cosas que dice la palabra de Dios, pero Dios nos la va a recordar en el momento determinado a través de su Espíritu Santo. Cuando leemos en Juan 4, dice que Jesús estaba en un ayuno, sale de un ayuno de 40 días y llega Satanás, que Dios lo reprenda, y como Jesús tenía hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero ¿qué dice Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba recordando lo que decía la palabra, o sea, porque Jesús vivía la palabra, él sabía. Pero si hoy viene el enemigo a tentarte con la misma palabra de Dios, ¿tienes argumentos bíblicos para refutarle a él? O tal vez no sabes ni siquiera lo que dice la palabra, y por eso él te la puede presentar y te puede tentar y te la tergiversa, y no te das cuenta de lo que él te está diciendo y te dejas engañar. Por eso es necesario nosotros conocer, hacer que la luz del Evangelio resplandezca en cada uno de nosotros. Entonces, esa palabra de Dios también nos santifica. Cuando en Juan 17:17 dice que Jesús estaba orando por sus discípulos, habla de que Jesús le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Esa palabra nos santifica, pero esa palabra también limpia, porque dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el Salmo 119:9. Esa palabra nos ilumina. Dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice en el Salmo 119, 105. Ya nosotros andamos en la luz y no en las tinieblas, a través de la palabra de Dios que trae sabiduría a cada uno de nosotros. También esta palabra de Dios es una herramienta en Efesios 6. Vemos que vamos a ver lo que dice en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios. Vamos a recordar. Efesios 6 dice que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Pero en el versículo 16 dice, sobre todo, o sea, nos está diciendo algo muy importante que ustedes no pueden olvidar. Tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todo dardo de fuego del maligno. Y ustedes me dirán, pero ahí no está hablando de la palabra, sino que está hablando de fe. Pero recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en el 17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces vemos cómo nosotros necesitamos tener esa espada para defendernos. En estos días el país ha estado en un caos y yo veía las noticias y habían comentarios en cierta parte del país donde muchos habían dicho que vándalos iban a entrar a unidades a saquear las pertenencias de esas personas. Entonces resulta de que mostraban en las noticias que todos estaban armados con palos, con peinillas, con diferentes armas, pero no importaba si era niño, si era mujer, si eran adultos, si era hombre, no importaba, pero cada uno tenía un arma en sus manos. Nosotros tenemos un arma muy poderosa y recordemos que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Recordemos que nuestra lucha es grande y es contra espíritus malignos y que tenemos una batalla que librar a diario en cada momento. Entonces es necesario que nosotros tengamos siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? Porque desecharon conocer la palabra de Dios, menospreciaron la palabra de Dios. Cuando usted y yo elegimos irnos a pasear, elegimos otros planes antes que ir a escuchar palabra de Dios, estamos menospreciando el conocimiento de la palabra de Dios. Y si ustedes leen todo lo que dice en Oseas 4:6, cómo termina, porque nuestros hijos terminan siendo los que pagan las consecuencias también por nosotros desechar la palabra de Dios, el conocimiento del Dios de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros hijos van a tener consecuencias. Mire, es muy claro lo que el Señor les está diciendo en Juan 5:39 a los escribas y a los fariseos. Les dice, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellos está la vida eterna y ellos dan testimonio de mí. ¿Qué le están diciendo? Ustedes que estudian tanto, ustedes que buscan la vida eterna a través de la palabra, ellos les están hablando del autor de la vida eterna, les está hablando de Jesús. En Génesis dice la palabra de Dios, dice que todo, los cielos, la tierra, el mar, todo fue hecho con su palabra, Entonces no podemos ignorar, dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, si nosotros queremos conocer al Dios de la palabra, tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo el Señor está interesado en traer vida a esos huesos secos con su palabra, con el poder de su palabra y con la espada, dice, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tiene un gran respaldo. Tal vez usted
se siente frustrado y dirá, ay, pero yo a todas las personas que le he hablado del Señor y yo no veo ninguna que escuche, no. Pero dice que es eficaz porque siempre hay un propósito y les voy a hablar para animarlos a través de mi experiencia personal. Resulta de que yo voy a cumplir 19 años en el Evangelio, pero a mí muchos años atrás me habían hablado de la palabra de Dios, incluso me habían dado mensajitos con versículos bíblicos. ¿Cuántas personas se sintieron frustradas en ese tiempo porque yo no mostraba interés por la palabra de Dios, no había un cambio ni nada? Pero Dios en su tiempo tocó mi corazón, así como dice la palabra que abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que fuera sensible y escuchara la palabra de Dios. Así lo hizo un día conmigo y ya voy a cumplir 19 años en el Evangelio. Y esta palabra es tan especial que cada vez que la leo, Dios me sorprende porque trae sabidurías eternas. Y yo sé que puede el Señor haber hecho mucho en mí, lo reconozco porque la gente puede dar testimonio de cómo era yo y cómo Dios ha hecho sin ser perfecta, pero sabiendo que Dios va avanzando en esa perfección en mi vida. Pero cada vez que me acerco a la palabra y la conozco más, me doy cuenta que no sé nada, porque esas riquezas son infinitas. Entonces, qué bueno que nos dejáramos impregnar, penetrar por esa palabra de Dios y no solo nosotros mismos, sino que llevar esa palabra para que las otras personas sean también tocadas por la palabra de Dios. Qué bueno saber de que el Señor hace la obra cada vez que nosotros llevamos esa palabra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerla. La palabra está sujeta a la voluntad de Dios, a hacer lo que el Señor la envía a hacer. Nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que llevemos la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Qué bueno que nosotros no seamos reacios a lo que Dios nos está diciendo hoy. Qué bueno que nosotros recordemos que esa palabra que Dios quiere hoy hablar a su vida y a mi vida va a traer paz a usted y a mí. Qué bueno que esa palabra va a traer luz para iluminar nuestro camino. Pero no solo esa misma cosa que está haciendo en nosotros, ese mismo efecto lo va a hacer en otras personas. Tal vez usted me puede hablar de algún remedio para alguna dolencia que usted tuvo y padeció muchos años de esa dolencia y resulta de que fue donde el médico y encontró un médico donde le dio esa medicina eficaz. Y puede ser que usted esté encargado de llevársela a todas las personas que han sufrido lo mismo que usted sufrió, pero créame que usted está corriendo el riesgo de que tal vez en el otro organismo no surja el mismo efecto que lo hizo en usted. Puede que tenga un efecto contrario y negativo en otro organismo, pero nosotros con la palabra de Dios, que es eficaz, ese remedio eficaz, podemos ir con toda la convicción, toda la seguridad de que Dios la puso en nuestro corazón y en nuestra boca para que cumpliera el efecto deseado por el cual Él la envía. Permítame, yo quiero orar por usted en esta mañana y pedirle al Señor que haga algo especial y que siga poniéndose y hambre por su palabra. Padre, yo quiero orarle, bendito Dios amado, por cada una de estas personas que han tomado ese tiempo tan valioso, Señor, oh Rey de Gloria, para escuchar este mensaje, Señor, ese mensaje que usted ha puesto, Señor, en mi corazón, oh Rey de la Gloria, pero que también quiere que sea proyectado a estas personas para cumplir ese propósito divino por el cual usted hoy lo está enviando, Señor, oh Rey de la Gloria. Hoy queremos exaltar esa palabra suya, Señor, oh mi buen Dios, esa palabra que nos ilumina, esa palabra que nos santifica, nos limpia, Señor. Esa palabra, oh Rey de la Gloria, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor. Esa palabra, oh Rey de la Gloria, que toca todo nuestro ser, bendito Dios, trayendo, Señor, oh Rey amado,
vida a esos huesos secos, Señor amado. Padre, oh Rey de la Gloria, que hoy su palabra penetre, Señor, oh Rey de los cielos, hasta lo más íntimo, Señor, oh Padre Santo. Nos muestre, Señor, nos revele cómo estamos, Señor, cómo está nuestro corazón, esas intenciones, Señor, oh Rey de la Gloria, que por el pecado, Señor, oh Rey amado, que mora en nuestra carne, Señor, siempre están ahí, pero que usted quiere, Señor, oh Rey de la Gloria, perfeccionar esa obra, mi buen Dios. Padre, oh Rey de la Gloria, que esta palabra hoy sea profetizada, Señor, oh Rey amado, sobre huesos secos, Señor, oh Rey amado. Que esa palabra, Señor, junto con su Espíritu, Señor, oh Rey de los cielos, sea obrando con poder, oh Rey de los cielos. Padre, necesitamos de su palabra, ir a esa fuente, Señor, oh Rey de los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque solo usted tiene palabras de vida eterna, Señor amado. Gracias, Señor, oh Rey de los cielos, porque de verdad, Señor, que es maravilloso, Señor, oh Rey amado, cuando nos acercamos a usted, oh Rey de los cielos, y usted empieza, Señor, a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Haga, Señor, oh Rey de la Gloria, que cada día, Señor, su palabra fluya como ríos de agua viva en cada uno de nosotros, mi buen Rey. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que harás, Señor. Gracias por seguirnos perfeccionando a través de tu palabra, Señor, oh mi buen Dios. Señor, oh Rey de la Gloria, yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que están escuchando, Señor, que seas tú, Señor, enviándolos, Señor, a escuchar su palabra y hable de acuerdo a la necesidad, Señor, que tienen cada uno, Señor. Que sea usted, Señor, a través de la palabra, dándole sabiduría, dándole respuesta, Señor, oh Rey amado, a aquello que ellos están buscando, mi buen Rey. Padre, traiga paz, Señor, en medio de la aflicción, en medio del momento que están viviendo, Señor, oh mi buen Rey. Padre, le alabo y le bendigo, Señor, oh mi buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y permita que esa palabra llegue, Señor, oh Rey amado, a muchas vidas que están secas, Señor, oh mi buen Dios, que sea ese refrigerio, ese alimento, Señor, para nuestras almas, bendito Rey. Te alabo y te bendigo y te exalto, Señor, oh Rey amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por sacar ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. No se le olvide compartirla, no se le olvide que la palabra es remedio eficaz para su vecino, para sus hijos, a los cuales el enemigo le está susurrando a diario, pero usted va a refutar con lo que está escrito en la palabra, pero sobre todo, escúchela atentamente, guárdela y póngala por obra, vívala y verá cómo el Señor hará y cumplirá ese propósito por el cual su palabra está en nuestras manos. Le doy gracias a Dios por su vida. Recuerde, si le gusta, dale like, suscríbase para que le sigan llegando estos mensajes, estas prédicas, y que sean de gran bendición para usted y para todas las personas que tienen la oportunidad de escucharlas. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.